Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Hoy vamos a hablar del señor Cara de Papa, el señor Cara de Papa, ese personaje que aparece en Toy Story 1, en Toy Story 2 y en Toy Story 3, que como sabemos es un muñeco que cuando nadie lo está viendo, al igual que los otros muñecos, cobra vida y empieza a moverse y hace cositas y habla y demás. Y este muñeco en particular tiene la peculiaridad de que se desmonta, ¿no? Está hecho de partes, tiene un torso de papa, ojos, una nariz con bigote y boca, y brazos, piernas y sombrero, y todo eso se desmonta. Y el juguete consiste en desmontarlo y montarlo, cambiarle las piezas, ponerle la boca en lugar de los ojos, las orejas en lugar de los brazos y así, un juego de ese tipo. El personaje en realidad no necesita mayor presentación porque voy a apelar a que todos lo conocen porque supondré y presumiré que todos habrán visto Toy Story y saben de lo que estamos hablando. Voy a mostrar ahora una publicación, voy a tratar de ponerla en pantalla, la cual ha suscitado este video que es muy interesante, muy divertida. La voy a poner en pantalla, creo que ahora debe estar apareciendo. Tómense un momento para leer lo que dice, porque es muy interesante, porque toca el problema de la conciencia, ¿no? Pero yo debería callarme y dejar que lean tranquilamente la publicación, así que hagamos un minuto de silencio. Que, en fin, el gran problema es ¿dónde reside la conciencia del señor Cara de Papa? Y me puse como a hacer algunas reflexiones acerca de esta cuestión y hallé tres posibles hipótesis acerca de la conciencia del señor Cara de Papa. Pero primero, para poder indagarlas y para poder ver si le damos o no le damos la razón a este posteo, vamos a definir lo que es la conciencia. La conciencia es fácil de detectar y es fácil de entender qué es lo que ella es, pero es un poco complicado explicarlo. ¿Por qué? Porque no hay palabras concretas para decir qué cosa es, pero sí hay formas de sugerirle al otro para que capte de qué estamos hablando cuando hablamos de su conciencia. Supongamos un ser humano, un hombre, que lo tenemos aquí, y supongamos un robot que es idéntico en su figura a un hombre y que lo tenemos de este otro lado. Tanto el ser humano como el robot tienen la misma apariencia, pero uno decimos que tiene conciencia y el otro decimos que no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque si yo toco al primero, al ser humano, el ser humano se da cuenta de que lo estoy tocando y si le duele, cuando lo toco dirá, ouch, me duele. El robot, tal vez cuando lo toco, tal vez incluso esté programado para decir ouch cuando lo toco, pero no podemos por eso afirmar que dentro del robot se manifiesta dolor tal cual se manifiesta cuando nos afectan a nosotros. Porque decimos que el robot no tiene conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el ahí de toda percepción y de todo pensamiento. Es el donde acontece el acto de pensar y el acto de percibir. Cuando decimos que se manifiesta un sonido, la conciencia es el ahí donde ocurre esto. Un robot, por dar el ejemplo, tal vez esté programado para que cuando las vibraciones del sonido lleguen a él, genere una reacción. Pero no se puede decir que esta reacción sea por una conciencia, sino que es por un mecanismo. En el caso de un ser humano, cuando yo chasqueo los dedos, el ser humano tiene una conciencia en la cual acontece esto. Sonido en bruto, percepción en bruto que se manifiesta en la conciencia, pensamiento en bruto. Nosotros no podemos dudar de que tenemos una conciencia porque en realidad somos la conciencia. Cuando alguien dice yo tengo una conciencia, en cierto modo hay una contradicción porque el yo es la conciencia. Sería como decir que yo tengo un yo, lo cual no se sostiene porque yo sería sujeto y a la vez yo sería complemento del sujeto. No, es lo mismo. De modo tal que la conciencia siempre es el sujeto y es el ahí donde ocurre todo pensamiento y toda percepción. Si hay una conciencia, hay un sujeto, porque el sujeto es la conciencia. La conciencia, por cierto, es por definición indivisible. Es absolutamente simple y siempre es una, y no puede ser más de una. ¿Por qué? Porque mientras que la conciencia es una, el sujeto es uno. Pero supongamos que la conciencia se puede dividir en dos, y por lo tanto tenemos dos conciencias. Entonces tenemos dos sujetos diferentes.
afectados de diferente manera y cada uno afectado en su territorio, de modo tal que las afecciones de uno no pueden ocurrir en la conciencia del otro. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos conciencias y esta conciencia percibe este sonido. Este sonido que lo percibió esta conciencia no acontece en esta otra. Porque si todas las cosas que acontecen en una conciencia acontecieran en la otra, entonces no habría dos conciencias, habría una, de donde se sigue que la conciencia siempre es una y no puede ser más de una. Si se divide en dos es porque ya tenemos dos conciencias y dos sujetos diferentes. Y cada sujeto en sí mismo, de esos que se dividieron, es uno solo. Porque siempre el ahí de la percepción y el ahí del pensamiento siempre tiene que ser uno, único e indivisible para cada sujeto. Entonces, bueno, ¿dónde reside pues la conciencia del señor cara de papa? Hay tres hipótesis que me atrevo a formular. La primera hipótesis podríamos sugerir que su conciencia está dentro del torso de la papa, ¿no? En la parte circular de color marrón donde se encastran las demás piezas, podríamos decir que su conciencia está ahí. Y que cuando yo lo doto de ojos, lo doto de boca, lo doto de oídos, adquiere facultades perceptibles. O sea que si la conciencia está dentro de la papa propiamente dicha, cada vez que le doy ojos tendría que ver, y cada vez que se los quito tendría que dejar de mirar porque quedaría ciega. Cada vez que le pongo oídos tendría que escuchar, y cada vez que se los saco tendría que perder esta facultad. Cada vez que lo doto de manos debería poder moverlas, y cuando se las quito deberían quedar inertes. Lo mismo con los pies y con cualquier otra parte, con la nariz y demás. Pero esto en la película vemos que no ocurre. El señor cara de papa pierde los ojos, pierde los oídos, los brazos, y todas estas partes siguen pudiendo ser movidas y utilizadas. Los ojos, fuera de las cuencas, siguen percibiendo, la boca sigue hablando y los oídos siguen oyendo. De modo tal que deducimos que no es cierto que la conciencia del señor cara de papa reside exclusivamente en su torso. Por lo tanto, la primera hipótesis queda refutada. Segunda hipótesis, y esta es mi favorita, pero no es la que yo adhiero, no es la que se sostiene, pero es mi favorita. Que cada parte del señor cara de papa, cada una de las partes, digamos la boca, la nariz, los ojos, los brazos, el torso, cada parte tiene su propia conciencia. Y que al juntarse las partes, todas ellas deciden coordinar a un sujeto común que es el señor cara de papa. Pero en realidad cada parte tiene su pensamiento propio. Como si dijéramos, como si fueran seres tan coordinados en sus acciones que logran simular a un sujeto único, pero en realidad son una multitud. Bueno, esta hipótesis en realidad también se contradice y veremos que no es posible que sea así. ¿Por qué? Porque si el ojo tiene conciencia propia, ese ojo solamente puede recibir un tipo de percepciones, las visuales. Ese ojo solo puede lidiar con colores y no puede lidiar ni con sonidos, ni puede emitir una voz, ni puede oler, ni puede tocar. De modo tal que ese ojo solamente podría conocer colores y no podría entenderlos asociados con ninguna percepción de ninguna manera. Por lo tanto, ese ojo nunca sabría coordinarse con los otros sentidos, porque le sería desconocido. El oído le sería desconocida la facultad de hablar, le sería desconocido el tacto. Lo mismo con la boca. ¿Cómo haría la boca para saber qué es lo que tiene que decir cuando, por ejemplo, ve el ojo? Supongamos que el ojo ve un caballo, ¿no? Y la boca, que es por definición ciega, porque la boca en sí no tiene ojos, ¿cómo haría la boca de este señor cara de papa coordinado para decir ahí adelante hay un caballo? Si en realidad la boca no lo ve. No lo ve al caballo, no lo oye, no lo siente sensorialmente. La boca no podría coordinar a un señor cara de papa. Lo mismo con las manos. Las manos, ¿cómo harían para saber que cuando tienen un objeto deseable, lo tienen que sujetar? Si ellas mismas no tienen la facultad de verlo, no tienen la facultad de oírlo y no lo están tocando, ¿cómo hacen para saber? De modo tal que si cada parte tuviera su propia conciencia, como cada parte carecería del sentido propio de la otra parte, les sería imposible tener una comunicación de información o un punto de síntesis de toda la información que reciben como para coordinar a un señor cara de papa. Pero también vemos que esto en la película no ocurre. Todas las partes se pueden coordinar perfectamente, de donde deducimos que no es el caso tampoco de la segunda hipótesis. La segunda hipótesis que reza que cada parte tiene, digamos, una conciencia propia. Por lo tanto, la segunda hipótesis, si bien es muy interesante a nivel especulativo, la dejamos descartada. Vamos pues con la tercera hipótesis, que es, a mi juicio, la correcta y coincide con la respuesta de cualquier pensador racionalista. La conciencia no reside en ningún lugar del espacio ni tampoco en ninguna parte del cuerpo. La conciencia no es espacial, pero es temporal. Ocupa un lugar en el tiempo,
concretamente, ocupa todo el tiempo en el cual ella esté existiendo, ocupa todo el tiempo en el cual ella esté percibiendo, pero no ocupa ningún lugar en el espacio, no está en ninguna parte, no está ni fuera de mi cuerpo, pero tampoco está dentro de mi cuerpo, porque ella, en realidad, si estuviera en una parte de mi cuerpo, entraríamos en las paradojas y en las aporías de la hipótesis anterior. Más todavía, incluso podríamos afirmar que tal vez ni siquiera ocupa un lugar en el tiempo. ¿Por qué? A pesar de que lo dijimos hace poco, porque toda forma de lo espacial y toda forma de lo temporal ocurren en la conciencia. Todo tiempo que transcurre en la conciencia de alguien, y si no ocurre en la conciencia de alguien, no transcurre. Pensemos en cuando alguien se desmaya durante todo un día y luego recobra el sentido. Esa persona, salvo que le digan que estuvo todo un día dormida, o salvo que vea que era de día y de repente es de noche, salvo por esas cosas, no puede haber advertido el tiempo que pasó, porque ese tiempo no se manifestó en ninguna conciencia. Porque la conciencia no acontece ni en el espacio ni acontece en el tiempo. La conciencia es el ahí de todo lo espacial y de todo lo temporal. De modo tal que es correcto lo que dice este usuario al referirse a la conciencia del señor cara de papa. Yo no diría tanto que es etérea, porque no es la palabra que prefiero, pero sí diríamos que es intangible. Es inespacial y es intemporal. No está en el plano de los fenómenos corporales la conciencia. No está ahí, ni está ahora, no está allá, ni estaba antes, sino que todo ahora, todo antes, todo después, todo aquí y todo allá están aconteciendo en la conciencia. La conciencia no está en el espacio-tiempo, sino que el espacio-tiempo están en la conciencia. Esta conclusión aplica para todos los personajes de la saga, y en realidad para todo ser consciente, posible e imaginable, porque siempre tenemos que tener en cuenta esto. Dentro de las posibilidades de la percepción, siempre la conciencia es aquello primero que posibilita cualquier percepción. Siempre dentro de todos los fenómenos de la reflexión, del juicio, del pensamiento, siempre la conciencia es la condición de posibilidad de todo eso. Porque la conciencia es el ahí de toda percepción y el ahí de todo pensamiento. Y como dijimos, la conciencia, como dijimos en la hipótesis segunda, no puede residir en ninguna parte del cuerpo en particular. Porque si la conciencia residiera, por ejemplo, en el ojo o en el hipotálamo, solo podría haber percepción y pensamiento en esa parte y no podríamos tener comunicación ninguna con el exterior. Pero como todo lo que llamamos exterior e interior, todo lo espacial y todo lo temporal acontecen en la conciencia, no podemos decir que la conciencia está en algún lugar del tiempo ni en alguna parte del espacio, ni siquiera en mi propio cuerpo. Aunque esto nos deja con la pregunta de por qué todo lo que percibo está tan ordenadamente coordinado que siempre mi conciencia detecta que hay como un cuerpo del cual no puede salirse. Para eso yo no tengo respuesta, no lo sé. Pero bueno, para reflexionar un poco ha sido un ejercicio interesante, ¿no? Digamos que vamos a adherir con la publicación esta de Facebook, pero hemos dado nuestros motivos y nuestros argumentos. Por lo pronto, hasta aquí llega el video. Mi nombre es Docilazo, los links los dejo abajo, links de las redes sociales y de los libros y cositas así, de esas varias. Comenten lo que les ha parecido, algún comentario, alguna objeción, alguna adherencia, lo que fuera. Y nos vemos en la próxima emisión. Adiósito, Por cierto, me olvidé de decirlo, hay una escena de Toy Story 3 en la última película en la que parece que todo lo que dijimos se contradice un poco. O sea, como que el concepto del señor cara de papa se contradice a sí mismo cuando él utiliza la tortilla que vemos en la imagen y es atacado por una paloma. Y esa paloma parte la tortilla en dos. Entonces todas las partes quedan, por un lado, las que quedaron en una de las tortillas y las que quedaron en la otra tortilla. Y una de las mitades de la tortilla se levanta, ve una cosa y le llama la atención a la otra, como si fueran dos sujetos diferentes. Ahí la película se contradijo a sí misma, porque todo lo que veíamos del señor cara de papa, de que no había más de una conciencia y por lo tanto más de un sujeto, ahí parece que se contradice. Salvo que sea como un chiste que el señor cara de papa hace para sí mismo, o salvo que los creadores no hayan pensado ser tan rigurosos con la coherencia interna del señor cara de papa, pero al margen de eso, nada, eso. Tenía que decirlo y me olvidé cuando estaba grabando. Ahora sí, adiósito,